En Hebreos 4:2, se lo voy a leer, luego vamos a leer la historia que le pedí en Marcos, pero en Hebreos 4:2 dice que también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, dice. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Está hablando del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel no les sirvió, no les aprovechó el haber escuchado la palabra como nos fue anunciada a ellos, a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no le pusieron fe a la palabra que escucharon. Note cómo nosotros tenemos que activar dentro de nosotros también el creer a esa promesa que nos ha sido dada, la fe. Amén. Mire, yo le puedo traer a usted excelentes predicadores y le he traído a excelentes predicadores. Amén. Ha sido una tremenda bendición. No sé si todos en su corazón en realidad apreciarán lo que esos hombres nos han venido a dejar. Pero es importante que nosotros le pongamos fe a la palabra, que nosotros cuando se nos es dado o muchas veces a nosotros hasta profecía nos dan una profecía y déjeme decirle, no podemos nosotros únicamente estar esperando ahí haciéndole, a ver, hágale así, sóbese las manos. Cuando uno tiene frío, ¿verdad? Mira, ahorita donde yo fui un friazo, hermanos, tremendo. Pero no podemos, me dieron palabra, vamos a ver qué me dice, a ver qué sé cuándo se va a cumplir. No, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que accionar también para el cumplimiento de esa palabra en nuestra vida. Imagínate que a ti te digan, dice el Señor, que te va a usar grandemente. Mínimo tienes que prepararte, tienes que estudiar la palabra, tienes que conocer más y tener un mejor fundamento para que Dios te use. Tenemos nosotros que activar la palabra de Dios en nuestra vida y tener fe. Muy bien, vamos a leer el proceso de la fe. Marcos capítulo 5, versículo 21. ¿Ya lo tiene por ahí? Dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, dice la Biblia. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado, ¿cómo se llamaba? Llamado Jairo, dice la Biblia. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Verso 23. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, dice la Biblia. ¿Qué pasaba con la multitud? Le apretaban, dice la Escritura, ¿verdad? Verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Verso 31. Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? O sea, note lo que estaba pasando. Pero bueno, leamos el verso 32 y luego déjeme enseñarle algo. Verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo:
toda la verdad. Piense por un momento en lo importante que era el milagro para esta señora. Ahí habían dos situaciones. Ahí había un padre que tenía a su hija agonizando. Y cuando logró convencer a Jesús para que le fuera a sanar, mientras iban, sucede el otro milagro. O sea que la Biblia nos cuenta la historia de la hija de Jairo, pero mientras Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, en el camino sucedió otro milagro. Era el milagro de esta mujer que tenía un flujo de sangre. Diga conmigo, 2 en 1. A 2 por 1. Hoy le voy a dar 2 prédicas en una. Bueno, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? ¿Cómo cree usted que estaba aquel padre mientras Jesús estaba entretenido con toda esa multitud y descubriendo quién lo había tocado? ¿Cómo cree usted que estaba el padre? Su hija estaba muriendo, agonizando. ¿Cómo cree usted que estaba el padre mientras a Jesús lo estaban entreteniendo allí? Mire el proceso de la fe. Yo quiero que usted vea esto, porque a veces nosotros pensamos, Señor, pero si a mí me urge mi milagro, ¿por qué no obras? ¿Qué pasa, Señor? Yo no sé cuántos han estado en esa condición, pero ahí había un padre que rogó a Jesús, hazme el milagro, está bien, yo voy. Y mientras iban, la multitud apretaba y esta mujer tocó a Jesús y Jesús se detiene. Y estaba Jesús preguntando, ¿quién me ha tocado? Poder salió de mí. Entonces ahí estaba Jesús entretenido y un padre desesperado por su milagro. Jesús, Dios mío, esta multitud, que ese hombre quizás hasta orando, quizás estaba que se vaya toda esta gente porque me van a detener a Jesús y Jesús ya va y mi hija se está muriendo. ¿Cuántos en algún momento se han sentido desesperados, angustiados? Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo ese milagro en mi vida? Señor, he estado orando, he estado clamando y cuando las cosas aparentemente van bien, algo se detiene, algo se trunca, porque eso era lo que le había pasado a Jairo. Ahí estaba Jairo, hermanos, desesperado porque le estaban entreteniendo a Jesús y urgía su milagro. Mira el proceso de la fe. La fe es probada. Todos en algún momento, hermanos, después de haber orado, después de haber ayunado quizá, después de habernos puesto de acuerdo con otras personas, ayúdeme a orar por esto, por favor, y de repente se trancan las cosas que nosotros estábamos felices porque mirábamos que todo iba bien y de repente todo se cambió y nos frustramos, nos angustiamos, nos preocupamos. ¿Qué es lo que está pasando? Si ya todo iba en camino, Jesús iba a hacer el milagro y ahora ahí está Jesús parado viendo para otro lado y yo necesito mi milagro. ¿Cuánto les ha pasado en algún momento de su vida? Que se truncan las cosas. Sorprendente, ¿verdad? Mira el proceso de la fe. Entonces ahí estaba Jesús. ¿Quién me ha tocado? Y le decían sus discípulos, pero si la multitud te aprieta. Y eso pasa muchas veces, hermanos. Las personas aprietan a Jesús. Las personas conocen de Jesús. Las personas vienen a la iglesia y se congregan, pero no sacan un milagro. Conocemos la palabra de Dios, conocemos del Señor, pero no la activamos. Se nos ha predicado la buena nueva, pero no la acompañamos con fe, como dice Hebreos, que lo acabamos de leer. Necesitamos nosotros, hermanos, no ser de los que aprietan a Jesús. Necesitamos nosotros ser de aquellos que nos acercamos con fe para sacar virtud para nuestro milagro. Dios quiere hacer cosas grandes y extraordinarias, hermanos. Mire, la Biblia dice que Moisés vio la gloria de Dios. Pero el pueblo de Israel, dice, creo que espero no equivocarme, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, dice la Biblia.
Entonces Moisés vio a Dios, Moisés vio la gloria de Dios, pero los hijos de Israel no la vieron. Ellos tenían miedo de ver al Señor cara a cara. Vamos a morir, decían. Y ellos vieron pues la manifestación de muchas cosas que Dios hizo, pero a él, al Señor, a él cara a cara no lo conocieron. Moisés sí. Entonces podemos nosotros ser parte de la multitud, de los que aprietan a Jesús, de los que venimos a iglesia de Jesús, de los que somos de Jesús. Pero no hay modo. Pero nosotros vamos a ser de los que sacamos virtud del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Entonces ahí estaba aquel padre desesperado. Señor, Padre, ¿qué voy a hacer? Ahí está Jesús, tu enviado, tu ungido, que vaya a sanar a mi hija, Señor. Y ahí estaba la multitud apretándolo. Y Jesús, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y viene esta señora y bueno, descubre su corazón, le dice toda la verdad. Y acá vamos a continuar. Y viene Jesús y le dice, verso 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Le dice. Mire qué tremendo el proceso de la fe. Después de estar esperando a que Jesús solucionara su problema de quién lo había tocado, y el hombre desesperado porque su hija estaba en las últimas, y ahora que Jesús resolvió el problema, le dicen a Jairo, ya no molestes más al Señor, tu hija se murió. Es tremendo, ¿verdad, mis hermanos? No es fácil la vida. Y todos atravesamos nuestros momentos, nuestras etapas donde somos probados, donde nosotros miramos que las cosas van bien y de repente se truncan. Yo pensé que me iban a dar el trabajo y no me lo dieron. Yo pensaba que todo se iba a solucionar y en vez de solucionarse la cosa se puso difícil. Está tremendo, ¿verdad? No es fácil, mis hermanos, el proceso de la fe. No es fácil el proceso de la fe, pues resulta que le vienen a decir la mala noticia a Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero ¿sabe algo, hermano? Esto es lo lindo de nosotros servir al Señor. Esto es lo maravilloso, saber que si Dios está con nosotros, Él puede cambiar las circunstancias. Dios es un Dios sobrenatural y Dios quiere manifestar lo sobrenatural en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y tenemos nosotros que atrevernos a ser de aquellos que creen, que claman, que luchan. Hermanos, no podemos nosotros rendirnos porque las circunstancias no nos son favorables. No podemos nosotros tirar la toalla porque quizás te dijeron que no, quizás te dieron un mal reporte. Nosotros tenemos que creer en que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tenemos nosotros que creer, hermanos, que aunque vengan malas noticias, nosotros tenemos que tener fe y confianza que Dios es la luz en medio de las tinieblas y Él va a alumbrar a cualquier situación que estemos atravesando y nos va a dar la salida de alguna o de otra manera en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener confianza que Él nos va a ayudar. Él abrirá camino donde no lo hay, dice la Escritura. Así que ahí estaba Jairo con la mala noticia que ya su hija había muerto. Continuemos leyendo. En el versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía,
dijo al principal de la sinagoga: no temas, le dice, cree solamente, le dice. Yo el miércoles pasado les hablaba del temor, ¿se recuerda? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y nosotros debemos de tener la confianza que si Dios está con nosotros, que si Él es mi Padre, yo no tengo que permitir que el temor gobierne mi vida. Ya había Jairo llamado la atención de Jesús. Ya Jesús le había dicho a Jairo: yo iré y la sanaré, le había dicho Jesús. Y déjeme decirle que si Dios nos da una promesa, nosotros tenemos que tener la fe y la confianza que aunque las circunstancias se tornen difíciles, se pongan peor la cosa, debemos de tener confianza que Dios nos dio una palabra en medio de las circunstancias, y esas circunstancias se deben de mover en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si Dios lo dijo, yo lo creo para mi vida. Es que, mire, yo sé que suena fácil hablarlo y quizás sea igual de fácil decir amén. Pero el proceso, estar en la situación, estar viviéndolo en carne propia, la angustia de un padre que ya le habían dicho: tu hija murió, no lo molestes más. Y Jesús se levanta porque había escuchado la noticia y le dice: no temas. Y le dice: cree solamente. Mire qué tremendo, ¿verdad? Las circunstancias, lo que las personas puedan decir, y aquello que en tu corazón resuena la voz de Dios a través del Espíritu Santo diciéndote: hijo mío, yo estoy contigo. Imagínese usted en el camino de Dios y su vida rodeado de una lucha espiritual en donde te dicen los espíritus inmundos, te hablan los demonios a tu mente y te dicen: eres un fracaso, te dicen: no vas a salir adelante en esta vida. Piense usted por un momento que usted va de la mano del Señor y el enemigo se levanta queriéndote traer tus peores temores. Tus hijos se van a perder. ¿Por qué tanto clamor? Mira, has orado y peor se pone. Cuando viene el enemigo a tratar de levantar los peores temores en tu contra, hermanos, porque lo peor que Jairo podía escuchar en ese momento era que ya su hija había muerto. Él estaba desesperado. Mientras Jesús estaba ya entretenido descubriendo quién le había tocado, él estaba desesperado porque su hija estaba agonizando. Y lo peor que ese hombre pudo haber escuchado en su vida era que ya era demasiado tarde. Pero como tenemos un Dios que no tiene tiempo, dice la Biblia que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Dios no se limita al tiempo ni al espacio. Y por eso es que si Dios dice que va a hacer algo en nosotros, hermanos, no importa el tiempo, no importa lo que las circunstancias digan, Dios es Dios y Él está contigo. Él está contigo. Él está contigo. Mire qué poderoso. Cuando Moisés le pregunta al Señor y le dice: pero ¿qué le voy a decir a Faraón? ¿Que quién me ha enviado? Ahí estaba Moisés en un dilema. Y viene el Señor y le dice: dile a Faraón que yo soy el que te envía. Y esa palabra, yo soy, Dios estaba revelándole a Moisés una característica de él, porque cada hombre tuvo una revelación de Dios. Por ejemplo, Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, su hijo le dice: padre, ahí está la leña, ahí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y viene Moisés y le dice, viene Abraham y le dice a su hijo Isaac: Jehová Jireh, le dice, Dios se proveerá de cordero. Abraham tenía la revelación que Dios era un Dios que proveía. Esa era su revelación. Pero Moisés, la revelación que él tuvo es cuando Dios le dijo: dile a Faraón que yo soy. Y esa palabra yo soy significa el autosuficiente. Esa palabra yo soy
Significa aquel que no necesita de nada ni de nadie para vivir. Dios le estaba revelando a Moisés: yo soy el que soy, yo soy el que no necesita de nadie ni de nada. Yo me sostengo a mí mismo porque yo soy Dios. Entonces Moisés tuvo la revelación que Dios era Dios, el yo soy. Amén. Entonces necesitamos esa revelación en nuestra vida. Necesitamos nosotros creer quién es Él. Yo sé que en nuestra vida vamos a enfrentar circunstancias, hermanos. Yo sé que vamos a tener momentos en donde nuestra fe será probada. Yo sé que tendrás tus etapas en donde el enemigo se va a levantar en tu contra para tratar de detener el propósito de Dios en tu vida. Lo dice el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, vamos a tener una lucha fuertísima en nuestro caminar con el Señor, donde el enemigo va a tratar de levantar en tu contra tus peores temores. Pero lo que Jesús le dice a Jairo, le dice: no temas. Dígale que está a la par suya, dígale: te dice el Señor que no tengas temor. Díselo: no temas. ¿Cuáles han sido esos temores? Porque yo le hablaba el miércoles pasado cómo lo contrario a la fe es el temor. ¿Cómo yo voy a disipar mis temores teniendo fe y confianza que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cómo se va a robar? ¿Cómo el enemigo va a robarme la fe? Acrecentando, aumentando el temor en mi vida. Entonces son polos opuestos. O voy a confiar en el Señor o voy a permitir que el temor gobierne mi vida. Mire, Jesús le dice a Jairo en el proceso de su fe: no temas. Cree solamente. Fortalece tu fe. Llénate de la palabra de Dios, llénate de las promesas, llénate de aquello que Dios ha dicho que Él va a hacer en tu vida. Oh, esos sueños que has tenido en donde Dios te ha hablado y te ha revelado que va a hacer cosas grandes y extraordinarias en tu contra. Hermano, tú levántate si es posible. Si tú crees que es una lucha espiritual la que estás teniendo, dile al enemigo: enciérrate en tu habitación y díselo: Satanás, tú has creído que vas a derrumbar mis sueños, tú has creído que vas a truncarme mi futuro, tú has creído que vas a destruir a mis hijos, a mi familia, pero yo vengo a decirte que Dios me ha dado una promesa, y en el nombre de Jesús tiene que hablar la palabra. Tiene que hablar la palabra. Tiene que hablar la palabra. Aunque la gente te vea y diga que tú y yo estamos locos, pero tenemos que hablar la palabra de Dios a nuestro favor, en el nombre de Jesús. Ese es el proceso de la fe. Los temores van a quererse levantar en tu contra. El enemigo te va a querer decir tantas cosas. Las circunstancias te van a decir: ya no ores, ya no ayunes, ya no molestes más al maestro, porque ese milagro ya no se puede hacer, se murió. No sé si yo estoy predicando muy fuerte o el audio está bueno. Es para aquellos que me decían: no se oye atrás, pastor. Mire cómo luchamos y pensábamos poner unas bocinas atrás, que sí teníamos que hacer unos arreglos importantísimos. Pero bien, diga el que está a la par suya: está bueno, diga. Entonces, no temas, le dice Jesús. Vamos a continuar leyendo qué fue lo que pasó. En el verso 37 dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano, y Juan, hermano de Jacobo. Verso 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Verso 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Escuche lo que la fe habla. La fe habla.
La fe confiesa, la fe declara. Hebreos 11 dice, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es la fe. La fe habla la palabra. La fe empieza a declarar las cosas que no son como si fuesen. ¿Me entiende? Usted tiene que empezar a ver con los ojos de la fe. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. O sea, era invisible pero lo miraba. Así es la fe. ¿Cómo está mi hermano? Confiando en las promesas de mi Dios. Y usted hablando la palabra de Dios a su vida, a su favor. Usted confesando y declarando la palabra de Dios. Aunque por fuera vengan temores a tu mente. Aunque el enemigo quiera decirte tantas cosas. Aunque las circunstancias te digan lo contrario. ¿Cómo es una actitud de fe y cómo es el proceso de fe? La fe habla. La fe lo declara. La fe lo confiesa. Mire, Jesús les dice, no está muerta, ¿por qué se alborotan? Bien dormida está la muchachita. En el verso 40 dice, ¿y qué decían de él? Se burlaban. ¿De quién se burlaban? Imagínense cómo no se van a burlar de nosotros si se burlaban de Jesús. En el proceso de tu fe, en el proceso donde tú estés creyendo, aún a pesar de los temores y lo que las opiniones de los demás te digan, y se levanten circunstancias en tu contra, se van a burlar de ti. Se van a burlar de ti. La gente te va a hablar mal. La gente, ¿y vos qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo es que vos estás orando por esto? Mire, y es que por eso es que Dios a cada uno nos dio una fe y nuestra tarea es alimentarla y hacerla crecer. Pero van a ver en el proceso, van a haber cosas, van a haber personas, van a haber otras personas que no van a creer en tus sueños. ¿Qué le pasó a José cuando les contaba sus sueños a sus hermanos? Envidia le tuvieron. Ahí viene el soñador. Lo vendieron. De hecho, si usted tiene algún sueño en su corazón, no se lo comente a cualquiera. Sepa a quién decírselo. Porque lo que los otros van a decir es que se van a burlar de su sueño. Sus palabras de fe, no todos las van a escuchar con buenos oídos o te van a ver con buenos ojos. Hermano, tú tienes que saber con quién tú abres tu corazón, porque no todos van a creer lo que Dios te ha dicho que Él hará en tu vida. Amén. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es alimentar nuestra fe. Viene Jesús, en el verso 40 dice, y se burlaban de Él. ¿Y qué hizo Él? Dice, mire, es que el Señor sí que, mas Él dice, echando fuera a todos. ¿Qué hizo Jesús con aquellos que se burlaban de Él? Mire lo que hizo Jesús con aquellos que le estaban robando la fe, con aquellos que eran contrarios a lo que Él estaba declarando con sus labios. Jesús, hermano, alimenta tu fe y no permitas que otros te derrumben la fe. Alimenta tu fe. Alimenta tu fe. Si vas a compartirle algo a alguien, que sea alguien que te diga, déjame orar contigo, yo bendigo tus sueños en el nombre poderoso de Jesús. Dice, mas Él, verso 40, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Verso 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron, ¿qué dice? Grandemente. Está tremendo, ¿verdad? ¿Verdad que está tremendo? Proceso de la fe, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué quiero dejarle esta noche en su corazón, hermanos? Es el proceso de ver un milagro, que no es fácil. Hebreos 6:12 dice,
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, dice la Biblia. Dice la Biblia que seamos imitadores de aquellos que por la fe, pero hay un ingrediente y dice paciencia, heredaron las promesas. Ese es el proceso de la fe. Quizás tome años, espero en Dios sea meses, pero hay un proceso en el cumplimiento de aquello que Dios nos ha prometido. Tenemos que tener fe para creer y tenemos que tener paciencia, porque todo es en el tiempo de Dios. Quizás te pase lo de Jairo, quizás se levanten interrupciones, quizás Jesús le sea llamada la atención por otro lado y tú desesperado por tu milagro, y Jesús preguntándose: ¿quién me ha tocado? Voy a pedir a los de alabanza que suban, por favor. El proceso de la fe. El proceso de la fe. Amado hermano, en el nombre de Jesús, yo entiendo que hay un sistema. Hay un sistema que tú trabajas un mes y devengas un salario. Yo entiendo que hay un sistema regido en este mundo, pero tenemos nosotros que creer que Dios está arriba de ese sistema. Tenemos que creer que Dios puede irrumpir en el proceso natural y intervenir para Él extender su mano y hacer algo poderoso en el proceso natural. Tenemos nosotros que creer y extender nuestra fe, que aunque las circunstancias nos digan una cosa, Dios puede hacer algo glorioso y extraordinario a nuestro favor. Tenemos nosotros que tener la confianza que aunque estamos en este mundo y vengan temores, el enemigo se levanta en nuestra contra, otras personas quieran decirte lo contrario, nosotros podemos ver a Dios obrar como un rayo de luz en medio de las tinieblas y dándonos fe, dándonos esperanza a cada uno de nosotros. Yo sé que no es fácil. Yo sé que en la vida vamos a escuchar quizás malas noticias, quizás un mal reporte médico, quizás un despido de un trabajo en donde tú tenías la confianza y la esperanza que con eso tú ibas a salir adelante, y no solo tú, sino tu familia, tus hijos, ibas a darles un buen futuro. Nosotros debemos de tener la fe y la confianza que Dios es Dios y sigue sentado en el trono, y aunque se levante guerra, un ejército, circunstancias o mis peores temores quieran venir en mi contra, Dios está conmigo y con Él vamos a hacer proezas, con Él vamos a salir adelante. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No temerá mi corazón. La Biblia dice: aunque contra mí se levante guerra, mi corazón está confiado. Si Dios está contigo, si Él lo ha prometido, si hay una promesa en tu corazón, Él lo hará, Él lo cumplirá. En el nombre de Jesús. En Marcos 10:46 está el ejemplo de Bartimeo el ciego. Déjeme leerle 2 versículos, no se la voy a leer todo. En el verso 47, Marcos 10:47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. En el verso 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y él arrojó su capa, dice la Biblia. Pero ahí estaba Bartimeo, ciego de nacimiento, con su capa que lo caracterizaba. Aquel que todo el mundo lo conocía como un hombre que desde que vino a este mundo vino con una gran desgracia. Cuando ese hombre oyó hablar de Jesús y supo que Jesús iba por ahí, ese hombre dijo: esta es mi oportunidad de obtener un milagro. Y déjeme decirle, hermano, que este hombre, la gente le decía: cállate, cállate. Lo mismo que le pasó a Jairo: ya no molestes más al maestro, tu hija está muerta.
Y este hombre, el Bartimeo el ciego, clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Y qué hizo él? Clamaba mucho más fuerte: hijo de David. Mire lo que hace la fe. Mírelo, si tú estás creyéndole a Dios por algo. Y déjeme decirle que a mí el Señor me habló el otro día, me dijo: solo ten fe, ten confianza. ¿Para qué? Para entrar a lo sobrenatural, para entrar a esa dimensión en donde lo que es imposible se torne posible en nuestra vida. Entonces las circunstancias le decían a Bartimeo: cállate, no molestes. Lo reprendían, pero él clamaba mucho más fuerte. Y dice la escritura en el verso 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego. Jesús se detuvo. Y yo quiero decirte algo de parte de Dios para tu vida. Has llamado la atención de Jesús a través de tus oraciones. Jesús ya se detuvo y te mandó a llamar para Él decirte: hijo, hija, ese milagro que estás orando y pidiendo, lo he escuchado. Esa oración ha llegado a mi trono. Jesús ya se detuvo para Él decirte: has llamado mi atención. Y si has logrado que Jesús se pare, se detenga, ten confianza, porque ese milagro ya fue hecho para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Así que tira la capa, como lo hizo el ciego. Aún estando ciego, tiró la capa. Es tiempo. No dejes que otros crean por ti. No permitas que otros crean por ti. Ten tu propia fe y créele al Señor. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.